Por fin te animas a preparar esa deliciosa receta de la que tienes tanto antojo. Vas al supermercado a comprar la harina y te encuentras con que hay varios tipos. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? ¿Cuál es la adecuada para tu receta? Queremos dar respuesta a esa pregunta con un experimento similar al que hicimos en un video anterior, pero esta vez utilizaremos 3 diferentes tipos de harina. Usaremos 150 gramos de harina para pastelería, 150 gramos de harina todo uso y 150 gramos de harina de gluten vital. Adicionamos agua y mezclamos lo suficiente para incorporar toda la harina. Dejamos reposar la masa tapada a temperatura ambiente por 15 minutos. Pasando el tiempo, estiramos un par de veces la masa, formamos una bolita, la tapamos y la dejamos reposar toda la noche en el refrigerador. A la mañana siguiente la sacamos del refrigerador y la dejamos templar por 1 hora. Lavamos las masas con 5 litros de agua, reservando los 2 primeros litros obtenidos, que son los que contienen la mayor concentración de almidones. Y al final obtenemos esto. ¡Wow! Secamos en el horno por abajo de 45 grados centígrados. Esta es la diferencia entre las diferentes harinas, el contenido de proteína que a su vez dará como resultado una cantidad diferente de gluten. La harina para pastel que utilizamos contiene alrededor de un 7% de proteína y 78% de carbohidratos totales, que son en su mayoría almidones. La harina de todo uso contiene un poco más de proteína, alrededor de un 10%, y un 77% de carbohidratos. La diferencia en contenido proteico es poca, pero en el experimento que realizamos se observa una gran diferencia. Observando más de cerca el almidón obtenido de la harina para pastelería, observamos que se formó una capa dura y amarillenta en la superficie. Esto es el gluten que no recuperamos, y a su vez la pequeña masa de gluten que separamos presenta un color claro, lo que sugiere la presencia de almidones. La harina de gluten vital contiene alrededor de un 77% de proteína y un 13% de carbohidratos. Los resultados de este experimento burdo nos permitió ver que hay una diferencia en el contenido de proteína y almidón entre las diferentes harinas. Sin embargo, la cuantificación de estas requiere técnicas y equipo de laboratorio profesional y especializado. ¿Cómo se obtienen las harinas con diferente contenido de proteínas? Esto es posible porque también existen diferentes tipos de trigo, cada uno con características especiales. Hay 2 variedades principales de trigo que se consumen ampliamente, el trigo durum y el trigo harinero. El trigo durum es un trigo muy duro y es el trigo con mayor contenido de proteína. Debido a esto se utiliza para la elaboración de sémola, contiene entre un 12 y 16% de proteína. El trigo harinero se utiliza para la mayoría de los productos de trigo y se describe como duro o blando, dependiendo de su contenido proteico, como invierno o primavera, dependiendo de cuándo se siembre, como rojo o blanco, dependiendo del color de los granos. El trigo duro rojo de primavera es un trigo de fuerza, es decir, tiene un alto contenido de proteínas, entre un 13 y 16.5%. El trigo duro rojo de invierno contiene entre un 10 y 13.5% de proteína. Se utiliza en la elaboración de harina todo uso, es muy versátil. Para la elaboración de harina integral se utiliza el trigo duro y blando blanco, que tienen entre un 10 y 12% de proteína. En la elaboración de harina para pastelería se utiliza el trigo club, que compone una subclase de trigo blando blanco y contiene entre un 8 y 9% de proteína. La harina de gluten vital se obtiene mediante la extracción de las proteínas de la harina de trigo. Pero, ¿por qué o para qué hay harinas con diferente contenido de proteína? La cantidad de proteínas o gluten deseado en la masa dependerá de nuestros objetivos. Por ejemplo, la harina de pastelería, baja en proteínas entre un 8 y 9%, es ideal para producir pasteles, galletas y masas que no requieran levadura, en donde buscamos una textura suave y esponjosa. La harina todo uso con un contenido de proteínas entre un 9 y 11% es perfecta para panes cotidianos y masas que requieren cierta estructura. Su equilibrio entre gluten y extensibilidad permite obtener una textura firme y una corteza crujiente. La harina de fuerza, entre un 11 y 13% de proteínas. Es ideal para la elaboración de pizzas, focaccias y panes con alto contenido de aceite, en donde se utiliza una masa más fuerte y resistente para soportar el amasado y la fermentación. Harina de trigo integral, que contiene las 3 partes del grano, el salvado, germen y endospermo.
El germen del trigo conforma alrededor de un 4% del peso total del grano, y este también aporta proteínas, incluyendo las necesarias para formar el gluten. El salvado conforma alrededor de un 14% del peso total del grano, y contiene proteínas, gliadina y glutenina en muy baja proporción. Así que para saber el contenido de proteínas que conforman el gluten, habría que restarle las proteínas que aporta el salvado por sí solo. La harina de gluten vital tiene una gran variedad de aplicaciones. Se puede utilizar para enriquecer el contenido proteico de diferentes harinas, sobre todo cuando se utiliza una harina integral de centeno o de avena. Su gluten dará fuerza y estructura a la masa. Oh, ¿desde dónde nos ves? Comenta qué tipos de harina de trigo encuentras en tu localidad. Bueno, mis queridos cocineros y científicos, muchas gracias por acompañarnos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que tú, como yo, hayas disfrutado del desarrollo de este delicioso o pegajoso experimento. Hasta la próxima. Esto fue Cocina con una pizca de ciencia.